Hola, buen día, amados, amadas del Señor Jesucristo y mío también. Hoy día vamos a seguir en este tercer video, la tercera clase de Conociendo al Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver la autoridad de Cristo. Y antes de comenzar, les quiero recordar que se suscriban al canal del ministerio, que nos apoyen en este ministerio de misericordia, de predicación y de enseñanza. Hay dos maneras de hacerlo: enviando alimentos, ropa, zapatos, productos de aseo, o una ofrenda en dinero, si así tú lo quieres. Y la otra es sumándote al ministerio, saliendo a predicar con nosotros, atendiendo a las personas en situación calle y en la enseñanza. Así es que te invito, ahí en el canal está el número de WhatsApp, te puedes comunicar conmigo por ese canal, por favor. Bueno, vamos a seguir con esta serie Conociendo al Señor Jesucristo, hoy día la autoridad de Cristo. Y vamos a ver varios pasajes que nos muestran la autoridad de Jesucristo. Bueno, en las enseñanzas de Cristo uno nota ausencia completa de expresiones como estas: según opino, quizás, creo que, supongamos. Y voy a hacer una pequeña reseña a todas aquellas personas que andan buscando opiniones. Las opiniones pueden ser de diferente índole, diferentes temas. Y nosotros podemos dar nuestra opinión en muchas cosas, pero esto es lo que personalmente creo. Nosotros que hemos sido llamados a la predicación de la palabra y a la enseñanza de la palabra, no estamos para dar opiniones. Ejemplo, ¿qué opina usted? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Hay una controversia hasta el día de hoy. ¿Cuál es nuestro rol como predicadores o maestros de la palabra? Es enseñar qué dice la Escritura con respecto, si usted piensa que se pierde, si usted piensa que no se pierde. Entonces tiene que tener un fundamento. Nosotros no estamos para dar opiniones, estamos para dar la doctrina de Cristo. Ahora usted puede opinar de lo que quiera, pero su opinión no quiere decir que ese sea el pensamiento de Dios, ni que su opinión sea palabra de Dios. Eso es suyo, se lo respeto, podemos conversar. Pero si usted me pide mis opiniones con respecto a la típica pregunta, ejemplo, ¿cree usted que Dios es trino o es unitario? Controversia por muchos años. ¿De qué sirve eso, hermano? ¿De qué sirven tus opiniones con otros? No sirven de nada. Lo que a ti te sirve es la palabra de Dios, es el fundamento de Dios. Eso te va a sacar del error y te va a dar una idea de parte de Dios clara, concisa y maciza. Así es que vamos a proseguir con este estudio. El Señor Jesucristo hablaba con la autoridad del Dios Todopoderoso. Así hablaba, con autoridad. En el Sermón del Monte tenemos el cuadro absolutamente sorprendente de un hebreo creyente que se coloca por encima de la regla de su propia fe, un maestro humilde que afirma su autoridad suprema sobre toda la conducta del hombre, un reformador moral que descarta todos los demás fundamentos y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Eso está en Mateo 7, versículos 24 y 25. Entonces, ¿qué hombre puede
decir como Jesucristo, si usted hace lo que yo le digo, lo voy a comparar con un hombre prudente. Que tu fundamento es la palabra que yo te estoy diciendo. Entonces nosotros no podemos tener esa prerrogativa de decirle, hermano, lo que yo te digo, en eso te tienes que fundar. Por eso las opiniones son opiniones, no son fundamentos. Pero sí nos tenemos que fundar en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios. Ahí tiene que estar. Como dice Pablo, voy a insistir en este punto. Él enseña que la roca o la piedra angular es Jesucristo. Y los apóstoles son los fundamentos o los cimientos. Y sobre esa enseñanza apostólica debemos todos construir. Y ahí cada uno ve lo que construye. Pero debemos de ir al fundamento de la palabra de Dios. No a tener opiniones simples, hermano. Podemos conversar. Pero tenemos que entender que lo que opinamos, eso no es palabra de Dios. Es tu pensamiento, es lo que tú piensas. Pero ¿cuál es el fundamento de tu pensamiento? Allí es donde tú tienes que escarbar, tienes que profundizar tu salvación. Como dijo la hermana Yolita el otro día. No estamos profundizando en nuestra salvación. Estamos en otras cosas, pero no profundizando. Entonces tenemos que ir a los fundamentos, hermano. Hoy día vamos a tener un fundamento, según la Escritura, con respecto a la autoridad de Cristo. Que es la autoridad que tenemos, hermano. La mayor autoridad. Nadie es más alto, más sublime que Jesucristo. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. No hay nadie más alto que Él. Así que vamos a ver un par de pasajes. Bueno, el primer pasaje que tengo es cuando el Señor nos da la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Bueno, usted ya conoce los textos. Esto está en Mateo, y yo tomé el versículo 18 y dice así: acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso fue después de su resurrección. ¿Ya? La pregunta es, ¿y antes de su muerte y resurrección tenía autoridad? Claro, hermano, toda. Y le voy a leer un par de versículos. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, escuche bien. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De quién venía la autoridad que Jesucristo tenía? De su Padre. Por lo tanto, Él tenía la autoridad del Padre, porque a Él se le dio toda autoridad. Mateo 9:6. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esta es la historia del paralítico que lo meten por el techo. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Le habló con autoridad. Pero él tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Por eso estos fariseos decían, ¿cómo este puede perdonar pecados si solo Dios puede hacerlo? La autoridad de Dios. En Juan 13, versículo 36 al 39, al 38. Escuche bien. Esto es cuando Jesús está prediciendo que Pedro lo va a negar. Y aquí comienzan las frases. En verdad te digo, de cierto te digo. Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, ¿a dónde yo voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Está hablando de la muerte. Pero le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Se le sale lo impetuoso a Pedro. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? Ojo con eso. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces.
Entonces esta frase, en verdad te digo, de cierto te digo, conocemos muchas frases como esa. Yo anoté un par de frases aquí. En verdad te digo, pero te aseguro, de cierto te digo, bienaventurados los que. Hay muchas frases del Señor que tienen que ver con su autoridad. Lo que Él dice, así es, hermano. Y podemos verlo en este caso. Cuando Pedro le dice, mi vida, yo daré mi vida por ti. ¿Tu vida darás por mí? Lo pone en duda, pero él sale con una aseveración. En verdad te digo, y eso pasó. Lo que él dice, eso es. La profecía que él dio se cumplió y otras que están por cumplirse. Entonces es garantía que la palabra de Jesucristo es autoridad completa, total. No hay cosas a medias con él. Las cosas son o no son. Pero hoy día, eso es a modo de introducción, pero hoy día quiero mostrarte, en este caso que es uno de mis favoritos, que es la conversación con Nicodemo, y cómo la autoridad de Cristo, Él quiere mostrársela a Nicodemo. Pero Nicodemo no veía, hermano, siendo maestro de la ley, no veía muchas cosas. Entonces voy a ir leyendo paso a paso y las cosas que tengo subrayadas las voy a ir destacando. Había un hombre de los fariseos, bueno, disculpe, esto queda en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15 tengo, y eso sigue todo ese capítulo. Este es la introducción o el contexto de Juan 3:16. Si usted entiende estos primeros versículos del 1 al 15, va a poder entender Juan 16, 17, 18, 19, 20. Va a poder entender el capítulo completo. No saque a Juan 3:16 aparte de esta historia. Esos versículos se lo está diciendo el Señor a Nicodemo, ¿ya? Entonces ese es el contexto de ese famoso versículo que es maravilloso. Entonces, Juan 3 del versículo 1 al 15 dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ponga oído, hermano. Bueno, si está leyendo la escritura, léalo bien. Le dice rabí, que eso significa maestro, ¿no? Sabemos, nota esas palabras, cada palabra vaya sopesándola, que has venido de Dios. Nicodemo veía por las cosas que Jesucristo estaba haciendo, enseñando, decía, este hombre viene de Dios. Pero mire cómo la frase termina. Como maestro, vuelvo a leer, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ya? Esa imagen muchas personas la tienen hoy en día, que Jesucristo es un maestro que vino. Y algunas filosofías medias orientales por ahí dicen que fue un maestro ascendido al séptimo cielo. Mentira, hermano. Todas esas cosas, esas filosofías, son mentiras con respecto a la persona de Jesucristo. Yo conozco un par de personas que piensan de esa manera y he tenido que destruir esos argumentos, hermano, con la palabra de Dios y decirles, eso es una mentira, lo que tú tienes en tu cabeza es una mentira. Porque Jesucristo no era un maestro solamente. Entonces dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, ojo, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, con este maestro. A eso se refiere. Porque podría haber dicho contigo. Entonces lo pone en el contexto con él, como este maestro, como un maestro, como un enviado de Dios, pero como un maestro solamente. Entonces Jesús
al ver estas palabras introductorias para conversar con Nicodemo, está viendo que Nicodemo está reconociendo que él era un maestro y Jesucristo le da, pero ahí en la pregunta de su corazón. Jesús le contestó, en verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A un nuevo nacimiento espiritual. En otras palabras, le está diciendo que tiene que bautizarse. Ahora, ¿por qué está hablando en este lenguaje de maestro a maestro? ¿Ya? Porque los judíos entendían que el bautismo, al sumergirse la persona, entraba un hombre, si era pagano se convertía al judaísmo. Pero la figura era que entraba el hombre viejo, o el viejo hombre, como se dice, de cualquier nacionalidad, si era pagano, daba lo mismo. Si se estaba convirtiendo, estaba renunciando a esa persona que era, y al subir de las aguas era una nueva persona. Era tan nueva para ellos la mentalidad judía que este hombre se podía casar hasta con su propia madre porque había dejado de ser hijo de esa madre. Era una nueva persona. Entonces Nicodemo está ahí con eso en su cabeza. Entonces, el Señor le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Nicodemo no podía ver el reino de Dios si era sacerdote de Dios? Era un maestro de la ley y era un sacerdote. ¿Por qué no lo puede ver? Al final le voy a responder esa pregunta. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Recuerde, él está pensando en el bautismo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí lo está ligando con lo que yo le estoy diciendo. Que podía nacer de nuevo como un hombre nuevo, como que si esa mamá no fuera su mamá. Por eso lo está relacionando con su madre. ¿Ya? Y también podría casarse con su hermana, con cualquiera, como ya era un hombre nuevo, había dejado de ser aquel y era un nuevo ser, a eso se refería. Entonces Jesús le dice, no, eso está equivocado. Este es un nacimiento espiritual. No tiene que ver con eso de casarse de hacer una nueva vida en estos términos legales. Tiene que ver con una nueva vida en el reino de Dios, espiritualmente hablando. Y eso va a traer consecuencias a tu vida, de un cambio en tu vida. Pero tiene que ver de un cambio de tu condición espiritual delante de Dios. Entonces, no puedes ver el reino de Dios, ¿cierto? Y a estas preguntas que Nicodemo hace, ¿cómo me tengo que meter en el vientre de mi madre, volver a nacer? No, Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Jesús le contestó a las preguntas de Nicodemo. En verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de agua, como en el bautismo, y del Espíritu, ahí agrega otro elemento, no puede entrar en el reino de Dios. Le está diciendo que estaba fuera del reino. Primero le dice que no ve el reino y luego le dice que está fuera del reino. Y Nicodemo, en su cabeza judía, está pensando el bautismo, yo soy sacerdote, soy maestro de la ley. ¿Cómo es que no puedo ver el reino? ¿Cómo es que estoy afuera del reino? Al final te voy a dar la respuesta, hermano. No puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesucristo comienza a explicar esta doctrina del nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne es, si tú naciste de tu madre, hijo de tu madre eres. Si tú te casaste con tu mujer, esposo de tu mujer eres. Si tú eres hermano de tu hermana, seguirás siendo hermano de tu hermana. ¿Ya? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya es completamente distinto. Te estoy, Nicodemo, hablando de dos cosas. Te estoy hablando de un reino espiritual
y tú sigues pensando en las cosas materiales. No estaba entendiendo nada Nicodemo, porque esta respuesta del Señor le dice, no estás viendo ni estás dentro del reino. Entonces no has nacido, Nicodemo, en el reino de Dios. Estás muerto en delitos y pecados. Entonces el Señor le dice, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. No pongas tu énfasis o tu sorpresa en esa frase. Lo que quiero decirte es esta otra cosa. Es que tú no ves ni estás dentro del reino, porque no has nacido en el reino de Dios. Y el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes lo que oímos de parte del Señor, dice Juan. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No está diciendo que los que nacen del Espíritu no saben de dónde nacen. Están diciendo que nacen de un reino espiritual. Porque es una comparación. Vuelvo a leer. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel. Es una comparación. Porque no es un reino material. No te estoy hablando de estas cosas materiales. No te estoy hablando de este nacimiento en la carne. Te estoy hablando de un nacimiento en el Espíritu. Tienes que nacer al Espíritu de Dios, ¿ya? Y por eso puedes entrar en el reino. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo nacer en el reino de Dios? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Y aquí te voy a dar la respuesta, hermano, a esas dos preguntas o a esas dos afirmaciones que el Señor hace. ¿Por qué Nicodemo no puede ver el reino? ¿Por qué Nicodemo no puede entrar en el reino? Es simple, hermano, muy simple. No solamente es que tiene que nacer en el reino y este nuevo nacimiento que el viejo hombre tiene que morir, eso es obvio. Pero ¿sabes por qué Nicodemo no veía ni estaba dentro del reino? Porque cuando se acerca al Señor, él solamente ve un maestro. Pero ¿sabes quién realmente estaba frente a Nicodemo? El Rey del reino. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo es el Rey del reino. Por eso Nicodemo no podía ver ni entrar en el reino de Dios, porque no veía a quien estaba frente a sus ojos, hablando con él, de quien estaba oyendo esta enseñanza. El Rey del reino. Entonces tenía que ir a Jesucristo. Eso le está diciendo. Nicodemo, tienes que confesar tus pecados delante de Dios, bautizarte. Y cuando tú salgas del agua, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te va a hacer nacer en el reino. Eso es lo que le está diciendo. Que el Espíritu te hace nacer en el reino. No es tu voluntad. Porque Dios te guía al arrepentimiento y te mueve a que vayas al bautismo para poder nacer en el reino de Dios. Y ahí viene el Espíritu de Dios y te hace nacer en el reino. Como dice en el libro de Colosenses, que estábamos en un reino de tinieblas y fuimos trasladados o traspasados al reino de su amado Hijo. Y aquí empieza esta autoridad del Señor. Aquí empieza a dar palabra de Dios. Aquí comienza a dar dirección. Aquí comienza a dar afirmaciones que son verdaderas, hermano. Y escuche lo que dice el Señor. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel
y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, aquí comienzan las afirmaciones, que hablamos lo que sabemos. ¿Qué es lo que tú sabes de Jesucristo? Y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué has visto? Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él sabe que lo que ha escuchado viene de parte de Dios. Y lo que Él ha visto, el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo, es verdadero. Y las personas, al oír y ver ese testimonio, no creen. Porque Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es el testimonio de Dios en la tierra. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo, que Él es su Hijo, en el bautismo, en el monte de la transfiguración. A lo menos, y hay otras citas por ahí. La confesión de Pedro. Hay mucho texto, hermano, que habla de eso. De hecho, lo vimos en la primera clase de esta serie. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Dice el Señor, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Si yo te hablo en términos humanos y no crees que Jesucristo es el Señor, ¿cómo el Señor va a poder mostrarte las cosas celestiales? Si en este plano material no has creído, ¿cómo vas a creer en el plano espiritual? Es imposible. Y aquí comienza las afirmaciones del Señor con autoridad total y completa, hermano, una autoridad eterna. Dice, nadie ha subido al cielo. No existe eso de los maestros trascendidos, hermano. No existe, mentira. Sino aquel que bajó del cielo, el único que bajó del cielo es Jesucristo. No hay otro. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés se le levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Estás entendiendo la autoridad de Cristo? Si Jesucristo dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna en Cristo. Porque en esto consiste el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. 1 Juan capítulo 4. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, capítulo 5. Y en este mismo capítulo al final, el mismo texto. Entonces, amado, amada, la autoridad de Cristo está en tu vida. Si tú pones por obra esta palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es aquel autor o la fuente de salvación eterna. Es Él, hermano. No hay otro. No hay otros maestros por ahí ascendidos. Un tal Buda, un tal, ¿cómo se llama el de lo islámico? Mahoma, y así. Hay un sinfín de maestros ascendidos, y hay otros más locos todavía, como Altares de la Luz, que era un chileno, se llamaba Juan no sé cuánto, que mató a un niño. Él decía que era Jesucristo, hermano. Aquí en Chile ocurrió eso en el 2012-2013. Una secta terrible. Mataron un bebé, hermano, recién nacido.
por creerse un maestro ascendido, porque se creía Jesucristo en la tierra. Entonces, amado hermano, las opiniones o tus cosas personales, tus pensamientos personales son para ti, y si los puedes compartir con alguien, se puede opinar de lo que tú quieras, de religión, de fútbol, de política, de lo que tú quieras. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, ahí no cabe tu opinión, ahí cabe solamente la palabra de Dios, ahí solamente cabe la doctrina de Jesucristo, allí solamente caben las palabras del Señor. No caben tus opiniones, no caben, hermano. Entonces, en esta autoridad completa, perfecta, eterna, allí tienes que fundarte en que Jesucristo dijo a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Y estos no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Si tú has nacido en el reino de Dios, no es porque tú quieres, no es porque tú podías, no porque a ti había un anhelo en tu corazón. Todo eso lo hizo Jesucristo. Y el Espíritu de Dios te guió en ese nacimiento. Primero arrepentirse, luego convertirse, luego el bautismo. Y ahí naces en el reino. Cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, allí tú entras en el reino. Pero tienes que pasar por el bautismo. Por eso esta serie se llama Conociendo al Señor Jesucristo, porque vamos conociéndolo, y en la medida que le vamos conociendo a Él como el Hijo de Dios, también nos vamos identificando con Él como hijos de Dios. Y tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Qué fue lo primero que Él hizo cuando comienza su ministerio? Se bautizó, no porque era pecador, hermano. Eso sería una herejía completa. No, porque Él tiene que identificarse contigo para que se cumpliera toda justicia, porque de esa manera había una señal que se cumplía en Él. Dios le había dicho a Juan el Bautista como profeta que sobre quien Él viera que el Espíritu Santo permaneciera, que descendiera y permaneciera en Él, ese era su Hijo, el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Era una señal potente. Y después, un par de días después o al otro día, Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue después de su bautismo. Entonces, hermano, la autoridad de Cristo está en su palabra. Si alguien, o yo mismo, hermano, te digo otra cosa, que no esté en su palabra, considéralo como una opinión y no hagas caso. Pero si en este ministerio hay palabra de Dios, o si tú escuchas palabra de Dios en otro ministerio, tienes que afirmarte en esa autoridad de la palabra, porque esa es la palabra de Cristo para tu vida. Y te voy a dar una palabra de Dios, hermano. Te la voy a dar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, Nicodemo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones o tus acciones eran malas. Porque todo aquel, Nicodemo, que hace lo malo, odia la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que, Nicodemo, practica la verdad, viene a la luz para que, Nicodemo, sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Ahora entiendes Juan 3:16. Todas estas palabras el Señor se las está diciendo a Nicodemo. ¿Y sabes quién era Nicodemo? Un principal de los judíos, un hombre respetable, hermano. Un hombre que delante de los hombres era perfecto, irreprensible en la ley, hermano. Un hombre docto de la ley, un sacerdote, un maestro de maestros, hermano. No era cualquier persona. Y Jesucristo le dice, no has visto el reino, ni estás dentro del reino. ¿Sabes por qué, Nicodemo? Porque no has nacido. ¿Y sabes por qué no puedes nacer? Porque el que habla contigo es el Rey y el reino de Dios. Amado hermano, si tú no has nacido aún en el reino, yo te invito. Yo te invito a que hables con Jesucristo allí, donde tú estás, y hagas una oración como esta. Y le digas, Señor Jesús, no te había visto, no conocía que tú eras el Rey del reino. Ahora lo conozco, me arrepiento delante de ti. Te pido que me perdones mis pecados, porque he amado más las tinieblas que tu luz. Y tú has venido para limpiar mi pecado, para perdonarme de mi pecado. Perdóname, Señor Jesús, perdóname. Y hazme nacer en el reino por el poder y la autoridad de tu palabra. Que el Espíritu Santo venga ahora y me haga nacer en el reino. Me arrepiento, me convierto. Hazme un hijo de Dios, hermano. Y luego bautízate. Bautízate, hermano. Si tú no tienes dónde, te invito a que vengas aquí a mi hogar y yo te puedo llevar a la congregación para que el pastor Raúl Chaparro pueda bautizarte, hermano, amado. Y si tú estás fuera de Chile, busca otro hermano o busca una iglesia, cualquiera sea, hermano, una iglesia donde se enseña el bautismo por inmersión. Te aconsejo que puedas ir a una iglesia bautista, una iglesia pentecostal, asambleas de Dios, donde haya bautismo, hermano. Ve allí y pide ser bautizado. Y estas personas tienen el deber y la obligación de instruirte en lo que es el bautismo. Pero si no quieres recibir eso de estas personas, háblame. Métete al canal del ministerio, ahí está mi WhatsApp. Habla conmigo y yo te puedo hacer una instrucción. ¿Qué es el bautismo? De manera personalizada. Lo podemos hacer en vivo, puedo grabar un video y enviártelo. Lo que tú necesites, hermano, para eso está. Para servirte y para predicar este hermoso evangelio de mi Señor Jesucristo. Así que, amados, amadas hermanas y hermanos, que el Señor Jesucristo te bendiga. Recuerda suscribirte al canal del ministerio. Apoya nuestro ministerio de misericordia, de predicación, de enseñanza, con tu vida y también con una ofrenda. Que el Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos en el próximo video. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén. Shalom, shalom. Baruch haba de Shem Adonai. Paz, paz. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén.